Hola alumnos, alumnas. Bueno, en la actividad de hoy vamos a hablar sobre la carta. Por lo tanto, el objetivo de la actividad va a ser analizar diversas cartas considerando su propósito comunicativo. Para esto es importante que nos preguntemos a modo de contextualización si, por ejemplo, ustedes han participado como emisores o receptores de cartas o correos electrónicos y de qué tipo. Bueno, yo creo que a esta altura la mayoría ya ha participado como emisor y también como receptor de correos electrónicos, puesto que ustedes constantemente nos están enviando ciertos sus guías o trabajos ya, o, o consultas o dudas, y por otra parte nosotros también a ustedes. Y si se dan cuenta, eh, estos correos electrónicos siguen el mismo protocolo o convención social que una carta escrita, puesto cierto que eh, nos dirigimos cierto a un emisor ya a través de, mejor, perdón, a un receptor, ¿cierto? A un destinatario, a través de un saludo, ¿ya? Luego está el contenido de nuestra carta, ¿ya? O el contenido de por qué enviamos nuestro correo electrónico, ¿ya? La información, y luego estaría la despedida. Bueno, otra pregunta que podría surgir con respecto a las cartas es: ¿cuáles son los motivos por los que envían cartas hoy en día? ¿Ya? Porque aparte, obviamente, el contacto, ¿cierto?, entre alumno y profesor, ¿por qué más se envían cartas? ¿Piensan que han cambiado los propósitos con respecto a las cartas del pasado? Bueno, aquí sería bueno que ustedes les preguntaran a sus padres o abuelos o tal vez familiares mayores, ¿ya? De cuáles eran los propósitos de enviar cartas antiguamente, ¿ya? Quizás tengan alguna experiencia que contar con respecto a ello y sería interesante que ustedes también pudieran escucharla. ¿Y qué aspectos de la sociedad hacen que las cartas ya no se usen tanto? Bueno, yo creo que la mayoría vamos a decir que eh, el uso de la tecnología ha ayudado o ha contribuido a que no se usen tanto las cartas. Sin embargo, yo pienso que si les preguntan tal vez a las personas mayores, ya tal vez tengan otras respuestas que dar más, bueno, que, que solamente decir que es por el uso de la tecnología. Bueno, algunas características de las cartas. En primer lugar, epístola es un término latino cuya equivalencia es carta. ¿Ya? Si hablamos de epístola, hablamos de carta. Como ya bien saben, es una forma de expresión escrita. Su función es práctica, pero también derivó en un texto literario. ¿Qué quiere decir que su función es práctica? Que tiene un propósito comunicativo. Yo siempre cuando envío una carta va a ser con una intencionalidad, ¿cierto? Por ejemplo, para explorar, para poder expresar mi emocionalidad, o para poder expresar o contar una historia, o para poder hacer alguna pregunta, ¿cierto? Siempre hay una función práctica de por qué yo voy a enviar una carta. Sin embargo, esta función práctica también derivó en algunos casos en un texto literario, como es el caso del diario de Ana Frank, ¿cierto? Que eh, la protagonista, en este caso, ella envía cartas a su amiga imaginaria, ¿ya? Tal vez con un propósito de poder expresar su realidad, ¿cierto? Un modo de liberación, eh, pero que repercutió después con el tiempo en un texto literario, ¿ya? Entonces el emisor no solamente, bueno, a esta altura no solamente el emisor sería en este caso el destinatario, sino que también nosotros como lectores. Ya otro punto importante es la práctica social de enviar cartas, existe desde la antigüedad. Bueno, si ustedes tienen alguna Biblia en la mano, se van a dar cuenta que el Nuevo Testamento está lleno de cartas, ¿ya? De hecho, Pablo escribió muchas cartas a las iglesias que se estaban formando en ese tiempo, las iglesias primitivas, porque todavía necesitaban obviamente orientación, y si ustedes leen, tal vez en algún momento se interesen o quizás no, se van a dar cuenta que son los mismos problemas que existen en la actualidad, ¿ya? Tal vez eh, las iglesias muchas veces estaban desorientadas ya y necesitaban tal vez que alguien los orientara. Y porque obviamente también recién se estaban formando, entonces todavía había eh, mucha tal vez problemas entre los judíos y también los cristianos, ¿ya? Bueno, eso sería un tema aparte. Bueno, la carta es un escrito estrictamente codificado, ¿ya? Entonces, fórmula de cortesía para el saludo y la despedida en función del destinatario, ¿ya? Entonces, como lo dije anteriormente, ¿cierto? Hay unas formas, o mejor dicho, estructura que se realiza en una carta, ¿ya?
y que en realidad es para todo, ya es como prácticamente como una convención social. Bueno, aquí la estructura de una carta. Ciudad y fecha, el encabezamiento, el saludo, ¿cierto? Que es importante, el cuerpo de lo que, en este caso, la información que quiero dar ya o comunicar, y luego ya sería el nombre, la firma, la despedida y un postdata si se requiere, por si se me olvidó tal vez agregar algo en el contenido de mi carta. Formas y características. Existen las cartas privadas, las cartas oficiales, las cartas públicas y las cartas ficticias. Las cartas privadas van dirigidas principalmente a familiares, amigos, tal vez novio o novia, ya, y presenta un grado mayor de intimidad, ya entonces no se rige por una estricta norma de una formalidad, ya. Las cartas oficiales están regidas por estrictas normas de presentación, ya entonces requiere ser más rigurosas y más formales, ya para asegurar un intercambio eficaz de información entre el emisor y el receptor de la carta. Las cartas públicas son dirigidas a un destinatario amplio, son publicadas en periódicos, libros o internet, como en este caso serían las cartas al director. Y por último ya están las cartas ficticias, formas literarias narrativas que utilizan narradores en primera persona o que introducen dentro de sus obras, ¿ya? Esto con la finalidad de brindar al lector mayor información sobre los personajes. Eh, bueno, si ustedes recuerdan tal vez en algún momento que, no sé, algún libro que hayan leído, alguna novela o cuento, se van a dar cuenta que el narrador utiliza este recurso que son las cartas, ¿ya? Yo, por ejemplo, ahora me acuerdo de Rayuela o de La Tregua ya de Benedetti, y ustedes tal vez quizás les va a recordar otros libros que han incluido las cartas ficticias. Bueno, las cartas de literatura, como le dije anteriormente, en muchos casos la correspondencia privada ha sido pública, como en el caso del diario de Ana Frank. El caso de la carta pública dirigida a un destinatario masivo puede tener las dimensiones de un libro. Y por último, muchos escritores han introducido cartas ficticias, ¿cierto?, dentro de su obra, eh, lo que le permite en este caso al lector brindar mayor información, ¿ya? Principalmente eso, y ahora a la actividad. Revisa tu guía de cartas para que leas con atención, ya valga la redundancia, las cartas que se presentan y respondas a la actividad. Recuerda que ante cualquier duda o consulta me pueden escribir, ya yo voy a estar atenta a sus comentarios o dudas si es que surge alguna. Y por último es importante que ustedes reflexionen del aprendido, ya que se evalúen su propio aprendizaje, como por ejemplo con preguntas de qué aprendieron en la actividad, cuál es la utilidad de conocer la estructura de una carta o qué preguntas tienen sobre la actividad ya. Sería interesante también poder que ustedes también se las plantearan. Bueno, mucho éxito en la actividad, cariños y saludos. Chao.